con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que se titula Por amor a la disidencia, Edgardo Aragón 1. Un cuarto, porque se trata de 4 proyectos que se presentarán individualmente y periódicamente a lo largo del siguiente año. El primero de estos proyectos es el de Edgardo Aragón, a quien damos la bienvenida esta tarde al Museo Amparo, y para que ustedes puedan conocer un poco más de su trabajo. Él nació en México en 1985, vive y trabaja entre Oaxaca y la Ciudad de México. Se graduó en 2008 en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en la Ciudad de México. Actualmente participa en la exposición Solo Projects en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A principios del 2012 presentó La Trampa en Los Ángeles. Ha participado en bienales internacionales como la tercera Bienal de Arte Joven de Moscú, la 12ª Bienal de Estambul y la 8ª Bienal de Mercosur en Brasil. Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas como Resisting the Present, organizada por el Museo Amparo y el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, El Horizonte del Topo en el Centro de las Bellas Artes de Bruselas, y ha intervenido en festivales de cine documental como Ambulante y el Festival Internacional de Marsella. Pues vamos a dar inicio. Gracias, Edgardo, por estar aquí, gracias por estar esta tarde en el Museo Amparo, y les recordamos que el sábado 26 a las 12 del día tenemos la apertura de este proyecto, que es una videoinstalación de la cual nos hablará Edgardo ahora. Gracias. Hola a todos, gracias por venir. Les voy a presentar a lo largo de estos minutos una especie como de making of de la exposición de la instalación Tinieblas que tenemos aquí, y voy a hablar aquí un poco del proceso, cómo se fue haciendo y de la problemática que engloba la pieza, y más o menos de lo que se va tratando en términos generales la instalación. Tinieblas es un proyecto que inicia a partir de los diferentes conflictos territoriales, políticos que hay en el estado de Oaxaca, y en particular en la comunidad o el municipio donde yo crecí, que es Ocotlán de Morelos. Ahorita estamos viendo un mapa del siglo XVII de cómo estaba configurado el lugar, y podemos ir viendo que es una manera diferente de representación, pero es nada más un ejemplo para ir hablando de esta situación. Oaxaca tiene la particularidad de que es uno de los municipios, uno de los estados más divididos por municipios en toda la República. Tiene 570 más o menos, y constantemente hay conflictos porque los municipios que controlan a su vez agencias municipales, muchas veces las agencias ya no quieren pertenecer a un municipio y por lo tanto se ven en conflicto para poder independizarse, digamos. Entonces es una micro historia, una micro problemática que tenemos, que habla de cuestiones macro, ¿no? Que habla de fronteras, que habla de territorios, que habla de pertenencia, porque no nada más se vive un conflicto que obedece nada más al territorio o a la geopolítica, sino también se habla ya de cuestiones que muy pocos han abordado y que muy pocos han tomado en cuenta, que es una cuestión de racismo también, ¿no? Hay como cierto grado de pureza cuando se habla de pueblos originarios o de pueblos que no son originarios, y este concepto que es bastante relativo, y que en una plática que tuve recientemente con un antropólogo en Perú, él mismo hablaba sobre las personas quechuas que tienen muchísima presencia en el Perú, y me decía que en realidad ellos ya no pertenecen a un linaje puro 100% a los indígenas, sino que más bien ya todos son de alguna manera mestizos, porque están mezclados no nada más culturalmente sino genéticamente con todo el mundo. Y lo mismo sucede en Oaxaca, pero muchas de las problemáticas se derivan, por ejemplo, en Ocotlán, y tenemos un problema con un municipio cercano donde yo crecí, que es San Antonio Castillo Velasco, que está aquí, y ellos se autonombran como pueblos originarios. En realidad son un pueblo mestizo, pero ellos lo usan como bandera política para poder pelear con Ocotlán de Morelos, ¿no? Que sería en este caso la cabecera del distrito, y sería un municipio
generalmente mestizos, digamos, ¿no? Los españoles llegaron y colonizaron, y aquí estaba el convento, entonces el centro hegemónico y político de este pequeño espacio estaba aquí. Entonces hay una cuestión histórica de lucha. En este espacio en particular que está aquí, que es una zona de conflicto, yo crecí por aquí, en una calle de aquí, y todos los límites territoriales ya fueron desvanecidos. Y ahorita vamos a hablar un poco de esos territorios y de esos símbolos que se manejan, pero legalmente yo no tendría un lugar de residencia o de vecindad, no pertenecería a ningún municipio, porque constitucionalmente esta zona que está aquí, donde yo crecí, es una franja libre, digamos, que no pertenece a nadie más que a la federación, digamos. Y esas disputas se han venido sucediendo a lo largo de... Yo crecí viendo peleas y ya eran peleas muy viejas. Y problemas como estos se van repitiendo a lo largo de todo el municipio. Este es todo el municipio que... Esto era en 1950, llegaba hasta por acá, creció un poquito, y con los años se ha ido reduciendo drásticamente porque no es un único pueblo que pelea con ellos, sino este pueblo de aquí también ha derribado incluso las mojoneras, que son los puntos que trazan las líneas imaginarias, que trazan estas líneas, son imaginarias en realidad, y que sirven para delimitar el territorio. Bueno, la mayoría de ellos lo han ido disminuyendo y lo han ido reduciendo, y tenemos un mapa actual, este es el válido, digamos, actualmente, y ya muchas partes ya desaparecieron, ¿no? Entonces el municipio se ha ido reduciendo y ha ido cediendo terreno a las comunidades de los alrededores. Y hay no nada más un conflicto que tiene que ver con la violencia o que tiene que ver con el orgullo, sino también hay una especie de pelea ideológica en términos políticos, porque ustedes a lo mejor lo saben, pero Oaxaca se rige por dos sistemas electorales. Uno que es el democrático de partidos políticos que conocemos, y el otro es el de los usos y costumbres, que es las autoridades que nombran a sus propias autoridades en juntas, que la mayoría están de alguna manera trazados por el trabajo colectivo que puede llegar a realizar una persona en la comunidad, desde ser barrendero hasta llegar a ser presidente municipal. Y también tienen esas cuestiones en donde las mujeres no pueden participar activamente en la política local. Entonces todos esos conflictos ideológicos están en disputa actualmente y de manera constante en Oaxaca. Y esto está hablando de un municipio de los 570, pero en Oaxaca hay conteos que se han hecho de alrededor de 1000 huérfanos en un periodo de una década por conflictos de esta índole, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con una cuestión económica, una cuestión que tenga que ver con el presupuesto, con el dinero, con el manejo de malos recursos, porque en la mayoría de esos municipios hay corrupción, pero no hay una corrupción tan clara como lo hay en estos municipios que están regidos por partidos políticos. Es una cuestión muy, muy extraña. Entonces, Tinieblas es una instalación final de video que en realidad es una metáfora de este poco entendimiento que se tiene entre las comunidades. Les platico un poco la instalación porque no la han visto. Son 13 pantallas en donde en cada una de las pantallas hay un músico tocando una marcha fúnebre sobre uno de estos monolitos o uno de estos cúmulos de piedras que se llaman mojoneras, que son estos puntos que se utilizan para trazar las líneas imaginarias del territorio y que le dan forma al mapa político y geográfico de los lugares de los que estamos hablando. Cada uno de los músicos tocó por separado su partitura, lo que le tocaba de su instrumento, sin el acompañamiento del otro músico. En la música es muy importante que los que están interpretando tengan al compañero al lado para llevar un ritmo acompasado, armónico y que la música salga bien. En este caso yo anulé esa posibilidad que tenían los músicos de tocar juntos y lo hicieron por separado, de modo que al momento de tener la instalación unida, como la vamos a ver aquí, los músicos no están tocando armónicamente, sino de repente pareciera que se acompasan y de repente se pierden completamente, ¿no? De modo que la música se convierte como en una especie de diálogo sordo, donde nadie se escucha y nadie es escuchado.
Esto es parte como de los procesos de trabajo. Vamos viendo las mojoneras que son estos monolitos, y todos estos mojoneras han sido derribadas en su mayoría para ir avanzando en el territorio, y que trazarían estas líneas que son aparentemente imaginarias, pero que hubo autoridades que se dedican como a la administración del territorio, que llegó un momento en que hicieron este trazado entre una y otra de alguna manera abrieron un camino, pero en realidad están marcando como físicamente el territorio ya. Y eso me parece bastante interesante. Entonces empezaron a ver ese tipo de problemáticas que no nada más. Yo platicaba con mi doctor la última vez sobre esta situación y empecé a ver que era bastante común que incluso en las ciudades la gente se peleara por un metro de terreno. Sin importar la utilidad que le pueda dar al terreno, la gente se pelea constantemente por un metro, y es muy importante tener un metro de terreno, sin importar si tenga utilidad o no. Es como una pelea muy absurda, pero que no sé si tenga que ver con el orgullo o tenga que ver con la posesión o con esta idea de la propiedad privada a unos niveles bastante absurdos. Pero en este caso un privado construyó justo en la línea del camino que conecta esta mojonera con otra que está más adelante, y este pedazo de barda se metía en el camino de alguna manera. Entonces el letrero de las autoridades, que son más o menos analfabetas, les pusieron un letrero, ¿no? Que si no alcanzan a entender, dice: el carril de Ocotlán es libre, el que lo invada será consignado a las autoridades. Entonces esto habla también bastante del nivel, no nada más escolar, sino de preparación, y al nivel al que pueden llegar estas comunidades al estar disputándose los territorios. Esta sería el otro lado, digamos, y aquí están las dos mojoneras conectando en medio del camino. Aquí es Ocotlán y de este lado ya sería otro municipio. Este es uno de los ejemplos que encontré mientras estaba haciendo la investigación del proceso para la construcción de la pieza, y son restos de una mojonera que fue derribada y que fue echada abajo, y ya no les importa esconder el cuerpo del delito, sino ellos se sienten tan poderosos en su lucha política que son capaces de dejarte a un lado las piedras y negarte en los tribunales que en realidad el hecho existió por haberla borrado. Lo que muchos hacen es jugar una especie de ajedrez extraño en el cual las derriban de alguna manera y las construyen un poco más adelante para que el territorio crezca. Y muchas veces esos procesos, como es la ley en México, jamás son vistos. Y digamos que la fuerza política y la protesta social, en el caso de Oaxaca, es bastante poderosa. Lo podemos ver con los maestros de la sección 22, que pueden conseguir lo que quieran tapando las calles. Pues en Oaxaca, en todos los aspectos, es lo mismo. Entonces la ley muchas veces ha sido violada por un acuerdo político, un acuerdo como para que dejen de estar molestando, ¿no? Entonces como que van cediendo el terreno, y le van cediendo el terreno a los grupos que son más poderosos. En este caso serían las comunidades, pero han habido casos en donde, como en Chiapas o en la sierra, donde la comunidad pierde porque hay un interés económico y político por medio, y los bosques son declarados propiedad privada para poder ser talados sin ningún